Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como ven, el título del tema de este día es Tú escoges el futuro de tus hijos. La pregunta sería para ti, amigo, amiga que estás escuchando. ¿No te gustaría ver a tu hijo muy feliz? Estoy seguro que la mayoría va a responder que sí. Entonces, si es así, te invito a que nos acompañes en este día, mientras compartimos este mensaje. Este mensaje lo hice pensando especialmente en las personas que se están casando, planeando tener su propia familia, o sea, sus hijos. También en las personas que planean casarse y tener hijos, o los que ya están casados y tienen sus hijos. En primer lugar, Dios es quien da la vida a todo ser humano. No hay ninguno que haya nacido en este mundo o que esté naciendo en este mundo y pueda decir que la vida no lo recibió de Dios, porque eso es mentira. Todo aquel que nace en este mundo, la vida lo recibe de Dios. Pero hay una diferencia entre unos y otros, porque hay unos que sirven a Dios y hay otros que se dedican a la maldad, al pecado. Pero en este día, siendo que Dios nos da la libertad de escoger, Dios nos quiere dar 4 opciones. Dios quiere darte, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, 4 opciones. Hoy tú puedes escoger qué es lo que deseas para tu hijo, para tu hija. El primero es feliz adorando al Creador. El segundo es el dolor causado por la enfermedad. El tercero, un prisionero en la cárcel. El cuarto, muerto y sin esperanza. Si fuera algo así como cuando se le ofrece a un niño, mira, aquí están estas 4 golosinas. Tú escoges cuál tú deseas. Seguramente el niño escogería lo primero, porque solo es de estirar la mano y recibir. Pero cuando se trata de tomar una decisión y actuar, es más que solo estirar la mano y recibir. Vamos a empezar con el primero, que es feliz adorando al Creador. ¿A qué padre no le gustaría ver feliz a su hijo o a su hija? Pues déjame decirte, amigo, amiga que estás escuchando, si realmente quieres ver feliz a tu hijo, a tu hija, en este día te aconsejamos que escojas la primera opción, que es feliz adorando al Creador. Nadie es más feliz que el que adora al Creador. Proverbio 22:4 nos dice así: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice claramente la palabra de Dios: instruye al niño en su camino. Enséñale al niño el camino de Dios, el camino de la vida, el camino de la verdad. Enséñale a tomar el agua de vida, que es la palabra de Dios, para obedecer a Dios. Pero llama bastante la atención porque dice: y cuando fuere viejo no se apartará. Ahora, cuando muchas personas empiezan a meditar en lo que es este versículo, aún muchos cristianos, piensan que lo que Dios quiere dar a entender aquí es de que tú llevas al niño en la iglesia desde que nace o desde muy pequeño y se va a morir estando en la iglesia. Nunca se va a salir de ahí. Pero eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere dar a entender
enséñale a tus hijos el buen camino, los mandamientos, la ley de Dios. Y nunca se le va a borrar de la mente, del corazón. En breve, te cuento, amigo, amiga que estás escuchando. A mí mi madre me dedicó a Dios, a sus enseñanzas. Quizá ya para entrar a la adolescencia dejé de ir a la iglesia. Pero yo podría salir a cualquier lugar, en un antro, a una cantina, a la calle, y Dios no dejaba de recordarme sus enseñanzas que había en mi mente, que había en mi corazón. Y eso es lo que quiere dar a entender la palabra de Dios. Enséñales a tus hijos el camino de Dios, sus mandamientos, sus leyes. Y aun cuando se fueran de la iglesia o se fueran de tu casa, de su mente y de su corazón, nadie podrá borrar esas enseñanzas. Así es que el primer consejo es, amigo, amiga que estás escuchando, si quieres ver feliz a tu hijo o a tu hija, instrúyelo en el camino de Dios. Enséñale los mandamientos, la ley de Dios, y verás feliz a tu hijo. Especialmente el tiempo que estará bajo tu tutoría, o sea, estará viviendo contigo o en tu casa. Y así cuando llega a viejo, deja de ir a la iglesia, de perdido vas a estar seguro o segura que le enseñaste el buen camino, los mandamientos, la ley de Dios, y eso siempre estará en su mente, en su corazón. Así es que si me pidieras a mí un consejo, yo te diría, escoge la felicidad de tu hijo, que es enseñarle el buen camino, el camino de Dios, su ley, sus mandamientos. Ahora vamos a ver el segundo. El segundo es el dolor causado por la enfermedad. Yo tengo a mi madre que ha sido la que más me ha apoyado. Cuando anduve mal, me fue mal. Terminé en un hospital, en la cama de un hospital, casi muriéndome. Y pude mirar la desesperación de mi madre. Eso quiere dar a entender que los que más se desesperan al ver a un hijo, a una hija en el hospital agonizando, es el papá o especialmente la mamá. En esta imagen podemos ver a un doctor de un lado y del otro lado a otro, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y vemos a esta persona en medio que tiene una bolsa de oxígeno que le cubre la nariz y también la boca. Por mi propia experiencia puedo decir que esta persona está grave. Yo, cuando estuve en el hospital de igual manera, puedo testificar de que cuando no estás tan grave o estás algo estable, te ponen 2 mangueritas, uno en cada hoyo de nariz, y con eso puedes respirar un poquito mejor. Te da un poquito más de oxígeno o la cantidad que necesitas, que es poco. Pero ya cuando te ponen esta bolsa que te cubre la nariz y también la boca, eso quiere dar a entender que estás grave. Y si tu situación empeora, quiere dar a entender que te puedes morir. Pero este es el consejo de Dios para este día. Éxodo 15:26, que dice así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando empezamos a meditar en lo que son las enfermedades en este mundo, algunos dirían, pero la enfermedad es normal, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces, si hay pecado, hay enfermedad. Y la muerte también.
Y de la muerte no podemos decir otra cosa, que algún día, si nuestro Señor Jesús no viene, vamos a morir, pero morir con esperanza, y será la última opción que vamos a repasar en este día. Pero vemos que Dios nos dice, en este versículo, Moisés le estaba pasando lo que es la palabra de Dios al pueblo de Dios, para que escucharan y para que procuraran que les fuera bien. Entonces Moisés le dice al pueblo de que es necesario escuchar atentamente la voz de Dios, que es sus mandamientos y sus leyes, y guardarlos, o sea, obedecerle, para que de esa manera Dios se encargue de que las enfermedades no toquen nuestra vida. De esa manera Dios se va a encargar de sanar nuestra vida, nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. No solo para que vivamos ahora, sino para tener la oportunidad de vivir con Él por una eternidad muy pronto. Entonces, Moisés le explicaba a Israel, y en este día, Dios nos explica a nosotros por medio de la Biblia. Así es que la segunda opción es, si quieres evitar el dolor causado por la enfermedad para tu hijo, para tu hija, incluso para ti mismo, pero especialmente para tu hijo y para tu hija, debes enseñarle que debe estar atento o atenta a las enseñanzas de Dios, a los mandamientos, a sus leyes, y a obedecerle. De esa manera, Dios se va a encargar de que las enfermedades no se apoderen de su cuerpo. De esa manera, incluso si alguna enfermedad por causa de alguna prueba pasara sobre la vida de ese hijo, de esa hija tuyo, Dios lo sanará. Eso es lo que Dios promete. Pero si te niegas a escuchar la voz de Dios en este día y quieres corregir a tu hijo a tu manera, como tú crees que está bien y no como Dios dice, entonces no podrás librarlo del dolor causado por las enfermedades. Así es que si quieres librar a tu hijo, a tu hija, mientras está creciendo, cuando ya pueda tomar sus propias decisiones, del dolor que causan las enfermedades, enséñale los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y que obedezcan a Dios. De esa manera lo estarás librando del dolor causado por la muerte. Perdón, del dolor causado por la enfermedad. Vamos a ver el número 3. Es un prisionero en la cárcel. Si pueden mirar esta imagen, se van a dar cuenta que aquí hay un prisionero, un hombre detrás de las rejas. No puede haber nada más doloroso para un padre o una madre que creen que aman a sus hijos y mirarlos detrás de estas rejas. Un esclavo de la cárcel, un prisionero, alguien que no puede decir me voy a levantar y me voy a cierto lugar porque no puede. No se puede mover de ese lugar. Y si tú quieres evitar que tu hijo o tu hija, cuando ya sean grandes, lleguen aquí, hoy Dios te aconseja en Jueces 16:21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Este era Sansón, un hombre que nació de un milagro de Dios. Existía un hombre llamado Manoa en tiempos de los jueces, y su esposa, de quien la Biblia no registra nombre.
Estas dos personas temerosos de Dios y apartados del mal ya eran ancianos, tanto el hombre como la mujer. Ya no tenían esperanza. Pero un día el ángel de Dios le aparece a la mujer de Manoa y le dice, ¿sabes qué? Por voluntad de Dios, tú vas a concebir y vas a dar a luz. Al principio la mujer lo miraba como, no puede ser, pero al final creyó en el ángel de Dios. Se fue el ángel y ella le dio la noticia a su esposo. Su esposo oró a Dios para que enviara al ángel otra vez. Y así sucedió. Pero este ángel le daba instrucciones a la mujer de cómo iba a ser este niño. En la ley de Dios existe el pacto del Nazaraeto. Ese pacto era cualquier persona que quisiera hacer ese pacto con Dios podía escoger cuánto tiempo quería permanecer en ese pacto con Dios. Entonces, iniciaban rapándose la cabeza y terminaban el pacto de igual manera conforme al tiempo que hayan hecho el pacto con Dios. Nazareo significa apartado. Eso quiere dar a entender que las personas que hacían este pacto conforme al tiempo que les parecía bien, ese tiempo del pacto era tiempo de apartados para Dios. Pero en este caso de Sansón, el hijo de Manoa y de su esposa, Dios apartó a este niño desde antes que naciera para él, para que sea nazareo perpetuamente todos los días de su vida. Y la ley del nazareo era, no debe beber vino fermentado, no debe comer uvas ni pasas, no debe consumir nada que proceda de la vid, no puede comer cualquier clase de alimento. Y la señal más clara era, iba a dejarse crecer el cabello sin cortarse las orillas y también la barba. La barba y el cabello sin cortárselo ni las orillas. Creció Sansón, se enamoró de una mujer filistea, no funcionó y empezó a vivir su vida de manera que él quiso. Desobediencia a Dios. Lo último que hizo Sansón es confesar a una mujer llamada Dalila que según él amaba y ella a él. ¿Cuál era el pacto? Con Dios. Y lo último que le faltaba a él para quebrantar de ese pacto era raparse la cabeza. Cuando lo supo la mujer, lo adormeció y le rapó la cabeza y se quedó sin fuerza. Por su desobediencia a Dios, este hombre llamado Sansón, a quien Dios había elegido aún antes que naciera, pues nació por voluntad de Dios, para que fuera un juez de su pueblo. Al desobedecer a Dios terminó en la cárcel. No solo terminó en la cárcel, sino también que le sacaron los ojos. Y para burlarse de él, ya que tienes mucha fuerza, aquí vas a moler, sin ojos y moliendo en la cárcel. Así terminó Sansón. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, de igual manera, Dios te da la opción en este día. ¿Qué quieres enseñarle a tu hijo, a tu hija? Es verdad que los padres de Sansón le dieron una buena educación. Y
Sansón, cuando ya se vio entre la espada y la pared, como decimos, se humilló delante de Dios. Le rogó por fuerzas una vez más para vengarse de sus enemigos y por el mal que le habían hecho a él y al pueblo de Dios. Y Dios le dio fuerza una vez más y pudo lograrlo. Pero vemos en Sansón que las enseñanzas de su padre y de su madre nunca se apartaron de su mente, nunca se apartaron de su corazón. Y por eso tuvo la oportunidad de arrepentirse de corazón, y aunque murió junto con sus enemigos, con la oportunidad de volver a vivir en el tiempo de la resurrección de los justos. Pero si quieres evitar que tu hijo o tu hija termine en la cárcel, lastimado así como Sansón, porque ahora quizá no son la policía, o aún hasta la policía, ya que la maldad ha crecido demasiado, pero los compañeros en la prisión pueden lastimar a tu hijo, a tu hija. Así es que, si no te lo lastiman la policía, algún prisionero, al igual que ellos, los puede lastimar. Y si quieres evitarle este dolor a tu hijo o a tu hija, enséñales el buen camino. Enséñales a temer a Dios y darle gloria. El último es este, y el más triste. La muerte sin esperanza. Cuando vemos el caso de Sansón, él tuvo oportunidad, estando en la cárcel, sufriendo el dolor de su desobediencia, o que le causó su desobediencia, él pudo meditar en el mal que había hecho y arrepentirse. Pero aquí en este lugar, en esta imagen que miras, en el sepulcro, ahí ya no hay esperanza para ninguno. Y no dejes que nadie te engañe diciéndote que puedes pagar para sacar a alguno de ese lugar, porque eso es imposible. Las personas que viven tienen esperanza. Los que ya están muertos, ya se le terminó todo. Así es que este es lo peor que puedes esperar para tu hijo o tu hija. No solo que se muera, porque muchos dicen algún día vamos a morir, porque vivimos en un mundo en el que el que nace se muere. Y es verdad, pero morirse sin esperanza es lo triste. Pues hay que entender que un día nuestro Señor Jesús volverá. Y los que murieron haciendo su voluntad van a resucitar primero para heredar la vida eterna. Y los que no quisieron hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús van a resucitar también, pero para recibir castigo, la muerte eterna. Pero si quieres evitar a tus hijos que mueran y sin esperanza, Proverbios 23:13 nos dice así: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Muchas personas, cuando están creciendo sus niños, dicen, no, es muy pequeño todavía, cuando crezca un poquito más. Crece otro poquito más y todavía es muy pequeño, cuando crezca más, lo voy a educar. Llega la adolescencia y ahí no hay quien lo detenga. Querido amigo, querida amiga, para corregir a tu niño, a tu niña, es desde que nace. Muchos dicen desde que está en tu vientre. Una opinión psicóloga. Pero la realidad es de que desde que empiezan a crecer los niños, hay que darles una buena educación. Conocí el testimonio de esta señora que decía que no se meta con mi hijo, porque si se mete con mi hijo, él lo va a matar. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando, ¿sabes a dónde está el hijo de esta señora? Aquí, en este lugar, de esta imagen que estás viendo. Ahí está ese joven, muerto y sin esperanza. Esta otra señora decía, no fue mi hijo, no lo hizo él,
Se peleaba aún con sus familiares porque decía, no fue mi hijo que lo hizo. Querido amigo, querida amiga, ¿a dónde crees que está ese muchacho? Está en la cárcel, sufriendo él. Y su madre que decía, no es mi hijo, sufriendo junto con él. Por eso dice la palabra de Dios, no rehúses corregir al muchacho. Hay muchas maneras de corregir a tu hijo. En el pasado, quizá una generación o dos antes de mí, las personas se acostumbraban a maltratar a sus hijos. Ese no era educar, era maltratar. Vivían con una amargura en sus corazones, que cuando agarraban al niño o al adolescente, le ponían una paliza que casi lo mataban. Hasta enfermo quedaban los niños de la golpiza que les ponían. Ese no es educar, ese es maltratar. Ahora cuando llegamos a esta generación, muchos dicen, a mi madre lo maltrataron, a mi padre lo maltrataron, quizá aún a mí me maltrataron. Yo no voy a maltratar a mis hijos de esa manera. Ya pasas los límites y ahora los consientes. Déjame decirte, amigo, amiga que estás escuchando, al que le interesa o que maltrates a tus hijos o que los consientas demasiado, es a Satanás. Porque si los maltratas, les llenas el corazón de amargura. Si los consientes, le llenas el corazón de rebeldía. A él le interesa que maltrates o que consientas demasiado a tus hijos. Pero la palabra de Dios dice, no rehúses corregir al muchacho. Si te toca darle unas 2 nalgadas mientras está creciendo, no rehúses hacerlo. Si te toca darle unos 2 correazos mientras ya puedes soportarlo, no rehúses hacerlo. Pero tampoco lo maltrates, no lo hagas. Corrígelo con equilibrio. O también lo puedes castigar. Negándole las cosas que más a él o a ella le gustan. No te voy a dar permiso para que hagas esto o para que tengas esto, hasta que aprendas a comportarte y a obedecer. Porque si lo castigas con vara, dice la palabra de Dios, si lo corriges, si le das sus nalgadas, si les das sus par de latigazos, no morirá. ¿Cuántas personas le han dado 2 nalgazos a su niño y se ha muerto? O 2 correazos a su niño o niña y ha muerto. No, eso no sucede. Corregir con equilibrio. Y en esta ocasión, la muerte no solo es muerte como el de cualquiera. Nacimos y vamos a morir. No, una muerte sin esperanza. Si se muere tu niño cuando ya llegó a ser adulto por la mala educación que le diste, su futuro es la muerte eterna. Y tú, amigo, amiga que estás escuchando, serás responsable. Así es que, si no tienes hijos, ya sabes qué hacer cuando los tengas. Y si los tienes y todavía puedes corregirlos, hazlo. Y si ya son mayores de edad y ya no puedes y son rebeldes, oremos juntos por ellos. Y Dios, viendo tu corazón sincero, seas hombre o seas mujer, obrará a favor de tu hijo o tu hija. Ya para concluir, adoración en familia. Adorar a Dios o enseñarle a tus hijos a adorar al Creador. No es decirles, ¿sabes qué? Ahora es sábado, alístate, ándate a la iglesia. Sino que es, hijos míos, ya es sábado, alistémonos, vamos a la iglesia. Hoy es viernes en la tarde, ya está cayendo el sábado, alístense todos, vamos a cantar,
Vamos a estudiar una porción de la palabra de Dios. Ese es el ejemplo que edifica la vida de los niños mientras están creciendo. Aquí vemos a un padre y a su hija al lado, a una madre y a otros dos niños al lado. Y están estudiando la palabra de Dios. O sea, el padre, como cabeza del hogar, les está enseñando a temer a Dios y a darle gloria por medio de su palabra y la obediencia. Deuteronomio 5 al 9 nos dice así: y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón simboliza la mente. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice claramente la palabra de Dios: amarás a Jehová tu Dios, amarás a tu Creador que es tu Dios, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu Creador. Y amar a tu Creador es atar estas palabras en tu propia vida, en tu corazón, en tu mente. Primero, los padres tomarán en serio los mandamientos, las leyes de Dios y obedecerán. Y de esa manera, de precepto y ejemplo, le enseñarán a los niños. Esta es la palabra de Dios. Y les hablarás la palabra de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, a tus hijos. Cuando estés en tu casa, como hace este hombre con su familia. Cuando estés en tu casa, les enseñarás los mandamientos, las leyes de Dios. Cuando estés andando por el camino, les vas a repetir las leyes, los mandamientos de Dios. Cuando te acuestes harás lo mismo, y cuando te levantes harás lo mismo. Querido amigo, querida amiga, si este día quieres tomar en serio la palabra de Dios, puedes estar seguro que la felicidad ha llegado a ti y a tu familia. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La mano simboliza acción y la frente simboliza una mirada. O sea, no vamos a poder esconder lo que somos cuando otras personas nos miren. Tu hijo, tu hija, no va a poder esconder lo que es cuando otras personas lo miren. Cuando lo miren van a decir: ciertamente este hombre y esta mujer educaron bien a estos niños. Le han enseñado lo que es la obediencia a Dios, porque ellos obedecen. Obran conforme a la palabra de Dios. Actúan conforme a la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. También nos dice lo importante, lo serio que es los mandamientos de la ley de Dios. Tanto que el pueblo de Dios debería escribirlo en los postes de su casa y en las puertas. Podríamos decir que para nosotros hoy, en donde quiera de la casa que se muevan nuestros hijos, debe haber una Biblia, debe haber un himnario, debe estar la lección que estudiamos cada día, debe estar el devocional. Si es que no deben estar escritos los mandamientos de Dios,
en cada habitación en donde duermen los niños. Y enfrente de ellos, para que cuando abran los ojos lo primero que vean son los mandamientos de Dios. Querido amigo, querida amiga, en este día no soy yo que quiero llamar la atención de nadie. Dios quiere invitarte a que le enseñes a tu hijo a ser feliz y a esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesús, para que ellos junto contigo puedan vivir con nuestro Señor por una eternidad. Así es que, si quieres ver a tu hijo feliz y adorando, quieres evitarle las enfermedades que causan mucho dolor, quieres evitarle que vaya a parar en la cárcel donde sufrirá él y tú también, quieres evitar que se muera sin esperanza, que es lo peor que puede pasar, enséñale a amar a Dios de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, con todo lo que hay en él o en ella. Enséñate a ti mismo los mandamientos, la ley de Dios. Obedece y háblales a tus hijos mientras están creciendo, en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Enséñales con acción, con una buena reputación, que de esa manera se da gloria a Dios. Dar gloria a Dios no solo es ir a adorar en la iglesia, en el templo. Eso es parte. Dar gloria a Dios es adorar a Dios en su santo templo. Actuar conforme a las enseñanzas de Dios cuando andamos en la casa, en el camino, en el hospital, en la calle, en el público, a donde sea. Actuar conforme a las enseñanzas de Dios. Enséñale así a tus hijos, querido amigo, querida amiga, y te irá bien, y a ellos también. Y un día, no muy lejano, nos veremos en un mejor lugar, en donde viviremos con nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, por una eternidad. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, amigas, a quienes amamos mucho por amor a Dios.